Cuento de Edgar Allan Poe, El corazón delator. Es verdad, soy muy nervioso, espantosamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué pretenden que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, pero sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno lo igualaba. He oído todas las cosas del cielo y de la tierra y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora verán con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida no pude desecharla ni de día ni de noche. No me proponía cosa alguna ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos, y eso es. Se asemejaba al de un buitre, y tenía el color azul pálido. Cada vez que ese ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas, y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo a fin de librarme para siempre de aquel ojo que tanto me molestaba. Este es el Kid. Me creen loco, pero adviertan que los locos no razonan. Si hubieran visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión, con qué disimulo puse manos a la obra, nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero cuán suavemente. Cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda, bien cerrada, para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. Se habrían reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza muy poco a poco para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente para ver al hombre echado en su cama. Un loco no habría sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. Pero verdaderamente, ¿con qué cuidado? Porque la bisagra, por ejemplo, rechinaba. No la abría más que lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo del buitre. Y esto durante 7 largas noches hasta las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su perverso ojo. Todos los días al amanecer entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor naturalidad, llamándolo por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven, por lo dicho, que debía ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches justo a las 12 yo lo examinaba durante el sueño. Llegada la 8ª noche procedí con más precaución aún para abrir la puerta. La aguja del reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos ni menos imaginar mis pensamientos secretos. Esta idea me hizo reír. Tal vez el durmiente oyese mi ligera carcajada, porque se movió de pronto en su lecho como si se despertara. Tal vez creerán que me retiré. Nada de eso. Su habitación estaba negra como el carbón. Tan espesas eran las tinieblas, porque mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones. Y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí empujándola más, siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de encender la linterna, cuando mi pulgar se deslizó sobre la traba con que se cerraba, y el viejo se incorporó en su lecho preguntando: ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar. Durante 1 hora me mantuve como petrificado y en todo ese tiempo no lo oí echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras, pero de repente oí una especie de queja débil y reconozco que era debida a un terror mortal. No era de dolor ni de pena, no,
Era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto. Yo conocía bien ese rumor, pues muchas noches a las 12, cuando todos dormían, lo oía producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba y lo compadecía, aunque reía en mi interior. No se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido, cuando se movió en el lecho. Sus temores se acrecentaron y sin duda quiso persuadirse de que no había causa para ello, pero no pudo concebirlo. Posiblemente pensó: eso no será más que el viento de la chimenea, un ratón que corre, algún grillo que canta. El hombre se esforzó por confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil. La muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en la habitación. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia, sin oírlo echarse de nuevo, con un hilo de araña saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo del tigre. Así es, estaba abierto, muy abierto. Me enfurecí apenas lo miré. Lo vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco, y cubierto de una especie de velo horrible que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. No les he dicho ya que lo tomaban por locura, no es sino un refinamiento de los sentidos. Ver al maldito ojo, en aquel momento un ruido sordo, ahogado, frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi locura, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero aún me contuve, permanecí inmóvil, sin respirar apenas y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. En medio del silencio de la noche, en un silencio tan imponente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño del corazón me produjo un terror indecible. Por espacio de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido aumentaba cada instante, hasta creí que el corazón iba a estallar, y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. Algún vecino podría oír el rumor. Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me lancé en la habitación. Él dejó escapar solamente un grito, no más de uno. En un instante lo arrojé al suelo, eché sobre él todas las ropas de la cama y entonces sonreí de contento al ver mi tarea tan adelantada. Durante algunos minutos el corazón latió sordamente, aunque esa vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Al fin terminó la palpitación porque el viejo había muerto. Levanté las ropas, examiné el cadáver, estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su ojo desde entonces ya no me iba a atormentar más. Si persisten ustedes en considerarme loco, esa creencia se va a desvanecer cuando les diga qué sabias precauciones tomé para ocultar el cadáver. La noche avanzaba, comencé a trabajar activamente, corté la cabeza, después los brazos, por último las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas en un lugar hábil y diestramente que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. No era necesario lavar mancha, nada, gracias a la prudencia con que procedí. Una palangana había absorbido todo. Terminada la operación a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj dio las horas, llamaron a la puerta de calle. Bajé con la calma mayor para abrir. ¿Qué podía temer ya? 3 hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche. Eso bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a la comisaría y los señores oficiales se presentaron para reconocer el local. Yo sonreía porque nada debía temer y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, le dije que era yo quien había gritado en medio del sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa invitándolos a buscar
y a registrar perfectamente. Al fin entré en su habitación, mostré sus tesoros completamente seguros, y en el mejor orden, en el entusiasmo de mi confianza, ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales. Yo estaba muy tranquilo, se sentaron, hablaron de cosas comunes a las que contesté alegremente. Al poco tiempo me di cuenta de que palidecía. Ansié que aquellos hombres se marcharan, me dolía la cabeza. Me parecía que los oídos me zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil. Y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecí mucho entonces, pero hablaba con más viveza todavía, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún, entonces hablé más rápido, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté, comencé a discutir sobre varias nimiedades en un tono muy alto y gesticulando vivamente, pero el ruido aumentaba. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que me exasperaban sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, pero el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba. Comencé a maldecir, agité la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo, pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada. Y los oficiales seguían hablando, bromeando y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? Dios todopoderoso, no. Oían, sospechaban, lo sabían todo, se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más tiempo que aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto. ¿Oyen? Cada vez más alto. Siempre más alto. ¡Miserables!, exclamé. No disimulen más tiempo. Confieso el crimen. Arranquen esas tablas. Ahí está. Es el latido de su espantoso corazón.